Después de la derrota electoral del pasado 1 de julio, el PAN va a elegir a su nuevo presidente, otra vez bajo la amenaza de rupturas internas, aunque esta vez prácticamente con una pistola en la sien, con el anuncio que acaba de hacer el expresidente de ese partido y expresidente de la República, Felipe Calderón, de crear un nuevo partido. Nuevamente, el fantasma de la división y de la ruptura rodea el proceso de elección en Acción Nacional que este domingo va a enfrentar unos comicios que serán cruciales para el partido, uno de los partidos más viejos del sistema de este país, del sistema político de este país. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me puede mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus observaciones. Y si nos acompaña, hoy vamos a tener un debate, una discusión sobre este tema, sobre las elecciones del PAN, con dos sorpresas, dos articulistas colaboradores de esta casa editorial. No se lo pierda, arrancamos en un minuto. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes ya, ahí viene el fin de semana. Por eso vamos a hablar de un tema que justo se va a producir este fin de semana y es la elección del nuevo presidente de Acción Nacional, principal partido de oposición y que está llamado a jugar para muchos un papel crucial en los contrapesos políticos frente a la concentración de poder del nuevo presidente electo que podrá tenerlo en el Ejecutivo y el Legislativo, pero otra vez el fantasma de la ruptura, de la división, planean sobre Acción Nacional y las consecuencias de incluso la creación de un nuevo partido, como ha anunciado el expresidente Calderón, pueden ser de consecuencias difíciles de medir. Vamos a tratar de analizar cuál es la situación y la verdad es que tenemos un muy buen programa hoy con la participación, que agradezco mucho, de Pancho Garfias. Pancho, colaborador, articulista de Excelsior, usted lo conoce en diversos espacios, y por supuesto Martín Espinosa, usted lo conoce desde las 8 de la mañana, lo está escuchando. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros. Gracias, muchas Pancho. Gracias a los dos. Buenas noches. De verdad, muchas un placer. Muchas gracias. Pues a ver, ¿quién quiere abrir plaza? Martín, Pancho. vienes. ¿Cómo ves la elección del domingo en Acción Nacional? Mira, es un momento crucial, bien lo decías en la introducción, Pepe, es un momento crucial para la derecha, es un momento crucial para un partido que empezó a idearse en 1915, cuando don Manuel Gómez Morín escribe un libro a través del cual empieza a externar ideas políticas para conformar un partido diferente a los movimientos sociales que estaban ocurriendo en México después de la Revolución de 1910. Finalmente logra cristalizar sus ideas invitando a un grupo de jóvenes de la derecha mexicana, grupos procatólicos que se agrupan allá por el año de 1926 más o menos y le empiezan a dar forma al Partido Acción Nacional, que nace finalmente en enero de 1939. ¿Por qué hablo de los antecedentes? Pues porque hay que entender el momento político y social que estaba viviendo México cuando a Manuel Gómez Morín se le ocurre o desea fundar un partido político que sirviera de contrapeso a las ideas de la Revolución Mexicana y luego al surgimiento en 1929 del Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, con toda la recomposición que el PNR estaba haciendo de la sociedad mexicana, dividiendo sus sectores en el sector campesino, el sector obrero, el sector popular, que finalmente conforman los tres sectores del Partido Revolucionario Institucional. Viene un trecho importantísimo en la historia de México. O sea, regreso a circunstancias similares exactamente, a las de antes. A eso iba. El Partido Acción Nacional es un partido acostumbrado a dirimir sus diferencias en el interior del propio partido y a
pues a tener un debate vivo, a diferencia de otros partidos donde la disciplina viene desde la cabeza, es una disciplina vertical. En el Partido Acción Nacional siempre ha habido incluso pleitos muy sonados cuando se han salido distinguidos militantes del PAN y han fundado otras corrientes ideológicas, y que finalmente el Partido Acción Nacional logra mantener esa coherencia a través de una serie de lo que llaman las familias custodias del PAN. El PAN ha sido hasta estos tiempos un partido donde hay familias que tienen pesos específicos importantes dentro de la estructura y la organización del Partido Acción Nacional. ¿Qué está pasando después del 1 de julio? Está cambiando la nomenclatura política del país con el triunfo de un candidato que por tercera vez buscaba la presidencia de la República, que enarbola muchos conceptos de la izquierda mexicana y que finalmente gana la elección el 1 de julio. Partidos como el propio PRI o el propio PAN quedan reducidos a minorías por primera vez en muchas décadas, o quizá por primera vez en su historia. Y entonces hoy nos enfrentamos a un tema de crisis política, a un tema de crisis social con este clima de violencia que está viviendo el país, y en ese entorno hoy el PAN se juega su futuro, y además con pleitos internos producto de las campañas electorales previas al 1 de julio y producto de los resultados electorales del 1 de julio. ¿Cómo ves, Pancho? Esos principios y ese modelo se agotaron. A ver, ni están resolviendo sus diferencias al interior sin rupturas. Mira, hoy yo voy directo al grano. Sí. Yo creo que yo hubiera esperado de esta contienda candidatos o aspirantes más connotados. De más peso. De más peso. Los tienen, pero pues no los usan. Estoy hablando de exgobernadores, ahí está Barrio, está, en fin, ahí. Bueno, a ver, Medina se estaba apuntando, ¿por qué no le entró Medina? Pues, finalmente, Medina no le entró, y te voy a decir por qué. Porque él quería ser candidato de unidad. Dijo, yo a una competencia no le entro. Si me hacen candidato de unidad, encantado de la vida. O sea, hoy tenemos... ¿Qué nivel de desconfianza hacia el interior? El partido que decía Martín de la democracia interna no está garantizándole a sus propios pesos pesados entrarle. La introducción que hizo el partido ha evolucionado y es mucho más pragmático y menos idealista. El bien común como que ya quedó. Por eso el modelo se agotó a un lado. O sea, ese modelo, el viejo modelo se agotó. Ese modelo no se agota, evolucionó. La ambición, digamos, el poder los transformó, y lo que lamentablemente se ha buscado son los espacios de poder en lugar del bien común de la sociedad. Ahí es donde el PAN perdió la brújula y perdió, digo yo, la elección. ¿Quiénes van? Va, por un lado, Marco Cortés. Él es, digamos, trae el sello, el fierro, podríamos decir, de Ricardo Anaya. Fue coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en San Lázaro, colaboró estrechamente con él durante la campaña. Hoy se deslinda por necesidades que todos entendemos. Ricardo Anaya tiene el sello de perdedor y hace una alianza con un grupo de gobernadores, 9 concretamente, liderados por Rafael Moreno Valle, para hacer una fórmula en la que introducen o meten a Héctor Larios, ex senador, como su fórmula para la Secretaría General, con un acuerdo entre ellos de que en caso de que gane, cosa que yo ya doy por hecho, Marco Cortés, frente a Manuel Gómez Morín, que lo único que, el mérito más destacado que tiene es el apellido, es el nieto del prócer que mencionaba, que fundó como decía Martín, el partido. Una de las condiciones es que a la llegada de Marco Cortés se va a desplazar a Damián Cepeda de la coordinación parlamentaria del Senado y va a asumir Rafael Moreno Valle. O sea, a ver, lo que dices es, está absolutamente amarrado este asunto, y es un acuerdo amplio que incluye a los gobernadores. Hablamos de división. ¿Quién está del otro lado? Está Manuel Gómez Morín, está Mireille Montes, que es una aguerrida panista
tiempo, pero ¿quién de las personalidades importantes del PAN los apoya? Bueno, está Gustavo Madero, detrás de Manuel Gómez Morín, está Ernesto Rufo, el propio Juan José Rodríguez Prats, que no es tan fan de Gómez Morín, pero trae un asunto, un pendiente ahí con Marco Cortés, de los tiempos en que él aspiraba a ser el gobernador de Guanajuato, y hace pública una conversación que, según Rodríguez Prats, Marco dice que nunca existió, y cuando le dice que los empresarios de Michoacán le ofrecieron 70 millones de pesos para su campaña a cambio de negocios. Esto se hubiera quedado en la oscuridad si Marco no hubiera aspirado a ser el jefe nacional del PAN, y ahí es donde Rodríguez Prats avienta la pelota. Incluso llegó al Consejo, llegó al CEN del PAN, a la Comisión de Honor y Justicia, etcétera, etcétera. Y finalmente, oficialmente quedó descalificado Juan José Rodríguez Prats, pero tuvo el testimonio de distinguidos panistas como Salvador Abascal, que avalaron lo que dijo Rodríguez Prats. Bueno, y el otro respaldo que hay ahí fuerte es Felipe Calderón, que anuncia un nuevo partido. Sí. ¿Esa ambición de poder, como dice Pancho, o está poniendo la pistola en la 100 para tratar de influir sobre el proceso pues son del los domingo? pleitos. Mira, yo no estoy de acuerdo en una parte que dice Pancho cuando habla de que el PAN evolucionó o el PAN se modificó en los últimos años. Digamos, se volvió más práctico. Sí, pero eso no es evolución, Pancho. No, ¿cómo no? No, el PAN no se adaptó al... O sea, el PAN perdió ya identidad. Déjame no evolucionó. Déjame recordarte una cosa. Déjame recordar para contestar. A ver. Sí. Él dice que no evolucionó. Bueno, antes el panista, lo sabes tú también, cuando iba a una elección, iba por convicción. Sí, totalmente. Iba porque él creía en los principios del PAN y porque creía que iba hacia el buen común. Sabía de antemano que a lo mejor era nada más una cuestión un candidato romántica. testimonial. Ahora, Sí, pero que ¿cómo le llamas a eso? ¿Evolución o degradación? Déjame aterrizar la idea. Yo le rápido. llamo degradación, pero la degradación también evolucionas hacia una degradación. A ver, déjame quedarme en ese punto. El poder los cambió. Elecciones del PAN para elegir nuevo presidente, y al irnos al corte, la cita quedó sobre la mesa. El expresidente Calderón dice: el PAN ya dejó de ser opción. Esto nos habla, y esa era la discusión. Martín, ¿quién tenía la palabra? Creo que eras tú, ¿no? Si eso era una evolución, como dijo Pancho, mira, o más bien un gran deterioro. problema de Acción Nacional fue que se perdió, se extravió, porque el PAN no ha cambiado sus principios, que yo sepa. En ninguna asamblea o en ninguna reunión de Consejo Nacional el PAN ha modificado los estatutos desde que se fundó en 1939. No los ha cambiado. Han adaptado la realidad política a la acción pragmática del poder, totalmente de acuerdo contigo, Pancho, pero yo creo que están en deuda con un sector importante de México que sigue pensando en los principios del bien común, etcétera, etcétera, pero que ya no encuentra en los candidatos del PAN gente que realmente enarbole esos principios, sobre todo con algo que se llama coherencia. O sea, ¿coincidirías con Calderón? Sí, nada más que hay un problema. Calderón es un pragmático del poder y hoy quiere hacerse pasar por dogmático, cuando para mí en su sexenio fue cuando se dio la debacle del Partido Acción Nacional. Ahí empezó la polarización que luego se profundizó con la dirigencia de Ricardo Anaya y su posterior nominación como candidato a la presidencia. Sí. Pancho. Bueno, hablas efectivamente, los documentos básicos sí han cambiado, Martín, sí han cambiado y han evolucionado conforme ha avanzado el tiempo, no son los mismos, la doctrina sigue siendo la misma, sí, la doctrina. A eso me refiero. Sí, entonces yo estoy hablando no de los documentos, estoy hablando de las prácticas, de la condición humana. Es decir, el PAN llega al poder y se transforma. Sabe que sí, es el poder lo cambió. Y adopta prácticas que eran propias del PRI. El PAN no
desmanteló la maquinaria que tenía. Pero eso fue incluso la antes. Conservó, la utilizó. Se mimetizó. Se mimetizó con ella. Cuando empezó a tener gubernaturas el PAN. Sí. Ahora, una cosa es aspirar y andar en una contienda electoral sabiendo que no vas a llegar, y otra cuando sí tienes posibilidades. Cuando tienes posibilidades se despierta la ambición. Es lo que yo creo que ocurrió con Ricardo Anaya. No midió. Y este afán de ser él el candidato. Bueno, lo hizo excluir a muchos, entre ellos a Margarita Zavala, que ahora está en este movimiento libre que pudiera ser utilizado por Felipe Calderón para la construcción del nuevo partido. La que hace el movimiento es Margarita, no Felipe. Ahora, Felipe, pues evidentemente ahí está. Ahí está. Ahora, el PAN no tiene una fuerza nada despreciable, es el principal partido de la oposición. Pero tiene cerca de una decena, muy reducido, solo más de 10 gubernaturas, no son pocas. La fuerza del PAN es una regional, representación, no una representación en el nacional Congreso también importante. En el Congreso ¿Qué van a hacer con esa fuerza? Mira, pero su fuerza es regional. Efectivamente tiene bastiones. Guanajuato es un... Bueno, Yucatán, acaban de ganar. Yucatán. En Guanajuato fue el único estado que ganó Ricardo Anaya en la presidencia. Es el único estado. Eso es imbatible. Y ahora que se jugó la candidatura, ganó el PAN. Indiscutible. Es un estado azul. De eso nadie lo duda. Pero en cuanto te refieres a lo que es el Congreso Federal, su fuerza quedó minada. Es decir, ahí hay una maquinaria guinda, reforzada por el PT y por el PES, que hacen una mayoría abrumadora, están a nada de tener una mayoría calificada, obviamente tienen la mayoría absoluta, y ahí, lamentablemente, hay el riesgo de que en esta situación, pero ese ya es motivo de otro programa, tengamos un Congreso o volvamos a los tiempos del Congreso alzadedos, donde llega la línea del Ejecutivo pero fíjate que interesante, y la acatan inmediatamente. ¿Será que esa lectura es la que ha hecho que muchos de los pesos pesados, como tú decías en un principio, hayan decidido no entrarle, independientemente de las broncas internas de la contienda, que la lectura que hayan sacado es mucho más quizá interesante hacia el futuro, replegarse en los estados y hacer buenos gobiernos que puedan ser un punto de comparación con el que haga el López Obrador y Morena, porque por ahí puede haber más chance de reposicionamiento hacia el futuro? Y estoy pensando en Guanajuato, por supuesto, la tirada del gobierno de Guanajuato, sí, pero incluso de Medina, Plasencia, es esa, hacer un modelo de gobierno distinto, diferente, que puedan oponer a los resultados del López Obrador. Y el otro es Corral. Corral, que representa otra corriente mucho más, digamos, más amarillada, pues, ¿no? Es un hombre que está más cercano a la izquierda. Pues, centro-izquierda, exacto. ¿Pero creen que esa es la estrategia? ¿Que por eso no le entran? No, el PAN está hecho pedazos. Es indudable, no hay, o sea, el gran problema de Acción Nacional es que no tiene estrategia. Yo no veo una estrategia a futuro, ni siquiera a mediano plazo, para poder recomponer el partido y volver a unificar a la derecha mexicana, máxime que ahora un expresidente panista está convocando a formar un nuevo partido político. Y mira, el dicho romano que dice divide y vencerás, de hace muchos siglos, sigue teniendo vigencia, porque mientras más dividida esté una fuerza política, hay menos posibilidades de cohesionarla y mucho menos posibilidades de tener éxito en la vida política. ¿Y cómo lo ven? ¿Es la puntilla para Acción Nacional? No. Déjame un poco precisar ahí. Yo siento que al PAN lo destruyó la ambición de un hombre. Y este hombre se llama Ricardo Anaya. Es decir, si tú te hubieras preguntado en los 90s si hubiera sido posible una alianza del partido conservador de la derecha, de los mochos decían entonces, sí, con el partido que viene de formaciones comunistas y tal. Estoy hablando de la coalición PAN-PRD, no te lo hubieras imaginado. ¿Qué los lleva o qué lleva a Ricardo Anaya a hacer a un lado toda la tradición del PAN para armarse él todo el tinglado y ser él el candidato del Frente
negociando la candidatura en la Ciudad de México, negociando posiciones aquí y allá, todo alrededor de su persona. Eso fue lo que perdió. Se extraviaron los militantes, no sabían pero qué déjame onda. preguntarte, es un tema, a ver, ¿qué pesó ahí más en términos del fracaso? ¿El personalismo, el querer subordinar un partido a una figura personal o la alianza entre dos fuerzas que desdibujaron la identidad definitivamente de un partido? no hay que equivocarnos. Hay un responsable, es Ricardo Anaya, de eso no hay duda. A ver, Pancho. Él es el que hace esa estrategia para aliarse con la izquierda. ¿No empezó Martín. la polarización en el PAN en el sexenio de Felipe Calderón? Ya había, acuérdate, de la ruptura con Manuel Espino. Exactamente, pero porque había una ambición de prolongarse más allá del sexenio, que yo creo que es una ambición que te da el llegar a la presidencia de la República y te transforma, el poder te transforma como ser humano, y yo noto claramente que el expresidente Calderón tenía intenciones de perpetuarse al interior del partido, dejando la presidencia de la República, y la mejor muestra de ello es empujar a su esposa Margarita Zavala, con todo el derecho político que tiene Margarita Zavala de contender, porque está en el goce pleno de sus derechos civiles y políticos, Sí, eso sin duda. pero políticamente es una continuidad del calderonismo. O sea, tú lo que dirías es, Anaya eso fue un epílogo. también Fue un dañó. epílogo. Te van a Tú lo que acusar, dirías es, te Anaya van fue a un acusar de epílogo de machista, lo mi que... querido. No es porque sea una mujer o un hombre, pudo haber sido al revés. ¿Sí me explico? Sino porque es la continuación de un movimiento político que empezó a polarizar al PAN desde que Felipe Calderón se lanza como candidato en el año 2005. Pero la polarización no nace con Calderón en tiempos de Fox también había polarización, hubo polarización cuando rompieron. Sí, pero con todavía tenía el PAN la capacidad de dirimir sus diferencias bajo sus normas institucionales. O sea, tú lo que dirías es que un poco Anaya fue el epílogo de una política que comenzó Felipe Calderón. La elección del nuevo presidente del PAN este fin de semana, ¿cuál es la trascendencia, las consecuencias de ella? Nos quedamos con una discusión. ¿Quién era donde había, digamos, ¿dónde recae dónde se había originado la mayor responsabilidad? La bajada del Pues PAN? es que no puede ser uno el responsable, Pancho. Yo creo que son varios los responsables. Todos son responsables, pero hay un eje articulador de esa estrategia que llevó al PAN a donde está. Ese eje articulador no es otro que Ricardo Anaya. Ahora una pregunta. Lo que has puesto sobre la mesa es que de estas elecciones, dices tú, los hombres fuertes o la alianza que va a salir del PAN, independientemente de que Calderón haga o no su nuevo partido, son Marco Cortés, vinculado a Anaya, vinculado con Ricardo Anaya, Moreno Valle, que sería que no. Moreno Valle, el nuevo líder en el Senado, si se depone como parte del acuerdo a Damián Cepeda, y los gobernadores que están apoyando esta alianza. ¿Qué esperas de esto? ¿Qué esperas de esta fórmula, de este acuerdo? Pues mira, yo hubiera esperado, no que espero, yo hubiera esperado que delinearan una línea de responsabilidad de un partido de oposición más concreta. Hubo un debate. ¿Te acuerdas de una sola idea de ese debate? ¿Te acuerdas siquiera del debate? ¿Alguien vio ese debate? Alguien vio, ¿sabes? No tuvo ni 2,000 vistas. Sí, terrible. O sea, ¿qué te refleja? Terrible. Un cascarón. Entonces, este acuerdo es un cascarón. ¿Sabes qué es eso? Debilidad. O sea, cualquiera de los dos candidatos que el domingo se declare ganador o los votos al interior del PAN le den la dirigencia nacional, van a ser como un líder débil, como un líder que difícilmente podrá cohesionar. Como yo decía hace unos minutos, el PAN estaba acostumbrado a dirimir de manera institucional sus diferencias y hoy esa institución no existe. Además, ¿esto va a acabar en un reparto de poder simplemente? No, abonando a lo que dice la política de Felipe Calderón, esa la puedes corroborar, los trapos sucios se lavan totalmente, en casa. Exactamente. El problema es que dejaron de lavarse en casa.
Así es. Y empezaron a... Sí, se volvió un escándalo. Un incluso. escándalo tras otro. Oye, aumentó el volumen de ropa también. Aumentó el Y volumen cada de vez ropa. más ropa y la lavadora no se cambió. No, Se ensució la lavadora. Seguían y lavando a mano. Y se Exacto. descompuso. Y luego ya no había ni detergente. Exactamente. Y Tuvieron que ir a pedir ajeno. O sea, quiero escisión. subrayar la gravedad del tema, porque digo, estamos aquí en Sí, una sí. discusión a toda madre y lo que quieras, pero Ajá. dadas las circunstancias en las que estamos viviendo ahora, con un partido casi hegemónico, si no es que hegemónico, lo Sí, vamos con a una ver, gran concentración de poder. gran concentración, una tendencia al centralismo nuevamente, pues uno desearía una oposición bien dotada, Sólida. armada, sólida, Claro. unida, cohesionada. Totalmente de acuerdo. Y tenemos todo lo contrario. Bueno, Se están peleando lo que queda. La propia, De ahí, la de- próxima de- secretaria de Gobernación lo ha dicho, incluso aceptándolo, nos convendría una oposición fuerte. Claro que les convendría a ellos también, porque eso es el tema de los equilibrios. Claro, Que desaparecieron. incluso para moderar a los radicales de la propia Morena. No, y para evitar que el Ejecutivo prevalezca sobre los otros poderes, que es lo que se está perfilando. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un riesgo. ¿Esta difícil. fórmula los sirve para construir eso? No, te vuelvo a repetir. No, Hay una es que eso es debilidad eso es- institucional de origen que está viciando este proceso electoral del que no se auguran buenos tiempos. Y eso no le conviene al país en general, ni a la vida política, ni a la vida institucional de los partidos, porque lo que nos está reflejando es que estamos inmersos en una crisis de partidos justo cuando el triunfador del 1 de julio llegó con una mayoría abrumadora no solo a la presidencia, sino a los congresos, a la Cámara, pues, a los congresos, tanto estatales como el Congreso si Federal. eso es así, entonces sí tenemos un amplio espectro de votantes, como decía Martín, de derecha, de conservadores, que no se van a ver reflejados en ningún partido. Exactamente. Y en ese sentido, Calderón está apuntando, Bueno. está apuntando correctamente. Claro, está apuntando correctamente, nada más que un partido no se hace de la noche a la mañana. Requiere de mucho esfuerzo. Tú dirás, bueno, Morena se fundó hace 3 años. No, trae 18 años atrás de un personaje, claro. porque Morena, hay que ser claros, Morena es López Obrador. Morena no es una marca por sí. Morena es Andrés Manuel López Obrador. Sí. Quizá llegue a ser una marca. O sea, no le ves ese liderazgo a Calderón, dicho No, de otra no, manera. No. No, porque no hay, bueno, tú lo ves en las redes sociales. Hay mucha contraposición entre los argumentos del expresidente con los comentarios que empieza a generar cualquier información o cualquier comentario que el expresidente suba a redes sociales. Y hoy las redes sociales sea, que sabemos le que tunden. juegan, O sea, sí, cada vez que- durísimo. cada vez que se asoma Calderón a la pues rueda, nada más le lee, tunden. como dicen, lee El time. el aplausómetro, ¿no? Y no las trae todas consigo. No, y en popularidad pues tampoco le compite, pues no, digo, Claro. 30 millones de votos dicen algo, ¿no? Y Sí, no eso es poca sí, cosa. hay que reconocerle a Andrés, Manuel tiene un formidable instinto popular. Él sabe que hay que decirle a la gente y que la gente sienta que está diciendo lo que ella quiere, lo que ella desea, lo que esa mayoría quiere. Y se mostró, el mensaje lo dejaron claramente Conecta, plasmado pues, en las... ¿no, en- Pancho? Conecta. Tiene ese sentido de conectar. Cosa Bueno, que hoy la mayoría de los políticos de derecha o de centro derecha o incluso de centro izquierda como el PRD ya no conectan con el electorado. Sí, perdieron Ese es el gran perdieron problema callo, de ¿no? los partidos. Perdieron callo, ¿qué, Martín? Ese es el gran problema de los partidos. Pues yo no creo que perdieron callo, yo creo que sus ambiciones los hundieron. Porque es un tema de ambición, no porque los que ganaron no tengan ambiciones, bueno, tanto tuvieron ambiciones que ganaron, porque supieron cómo conectar con el electorado. El gran problema de los partidos de oposición que hoy están tan débiles, incluyendo al PRI, es que dejaron de decirle a la ciudadanía que estaban con ellos. Ambición, corrupción, complicidad. rechazo. ¿Cómo le llamas? Yo le llamo rechazo a los partidos tradicionales vinculados, obviamente, a A ese todo rechazo, a la corrupción, esas causas. a los Al abusos. establishment. Yo digo que Enrique Peña tuvo 2 debilidades muy marcadas. Una, su tolerancia a la corrupción, y 2,
su falta de control de la violencia. Yo creo que ahí, en esos dos puntos, perdió. Si tú ves el tema macroeconómico, México no estaba tan mal. O sea, México había estabilidad, ¿no? Bueno, había, ya estamos hablando en había. Sí, había estabilidad, los mercados estaban tranquilos. Sí es cierto que el peso pasó en 6 años, como lo quieren poner. Se devaluó, deuda muy alta. Deuda alta, aunque ya estaba empezando a recular la deuda en relación a... Finalmente era deuda manejable, Pancho. Sí, era deuda manejable, las calificaciones que teníamos con las grandes calificadoras eran estables, estábamos en el rango estable. Hoy, lamentablemente, con estas decisiones que hemos conocido, estamos en negativo. Voy a la recta final y entonces la pregunta, creo que para cerrar, sería si creen que esta elección a la presidencia del PAN, después de las decisiones que se produjeron al calor de la designación del candidato presidencial, van a significar o pueden significar, Martín, pues la pérdida de una gran oportunidad de relanzamiento del principal partido de oposición. Indudablemente, yo creo que estamos ante la falta de liderazgos. Coincido con Pancho cuando dice, yo esperaba candidatos diferentes, más fuertes. Pues no los vemos, no hay. Hemos analizado las trayectorias de uno y otro y lamentablemente siempre surge la connotación de que uno responde a los intereses del ex candidato presidencial, otro pues el apellido lo salva dentro de las familias custodias del PAN, pero hoy el PAN tiene que buscar otro camino para legitimarse y ahí sí evolucionar, Pancho, ahí sí adaptarse a las nuevas circunstancias del país y sobre todo buscar liderazgos jóvenes que vuelvan a conectar con el público, que vuelvan a conectar con el ciudadano, que vuelvan a conectar con aquellos que comulgan con estas ideas que algunos dicen viejas, pero yo creo que siguen siendo muy vigentes las ideas. Si yo recuerdo, uno de los postulados de Acción Nacional es por una patria ordenada y generosa. Hoy la patria ni está ordenada ni es generosa. Entonces todavía es válido luchar por un país más ordenado y más generoso. Creo que ni en el PAN se aplicaría. Exacto. Bueno, pues desde ahí se perdió ya lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo ves, Pancho? ¿Una oportunidad perdida? Definitivamente. Permíteme expresar mi escepticismo ante este proceso interno que lamentablemente no interesó mucho a la sociedad. Estamos en otro canal ya. El PAN hasta parece de tiempos pasados. Yo espero, porque hay un electorado claramente conservador que sí está buscando un partido que refleje su forma de querer hacer las cosas, ¿sí? Ese lugar lo tenía el PAN claramente. Si tú me hubieras preguntado, Pepe, en el 2016, de qué partido iba a ser el próximo presidente, después de las elecciones aquellas donde Manlio es derrotado y gana Anaya, aquella de 12 gobernaturas donde quedaron 5 al PRI, ¿no? Y 7 para la oposición, yo te hubiera dicho, si se ponen abusados, el próximo presidente va a ser del PAN. ¿Y qué pasó? Exactamente lo contrario. Se desgastaron en pleitos internos, interminables. Se desgarraron. Hicieron a un lado la doctrina, hicieron a un lado los principios y lo único que importaba era el cargo. Y ahí voy tras el cargo y aquí está, y se agrupó el grupo de Anaya, se reagrupó, valga la redundancia, y a partir de ahí se agandalló. Oye, y uno no deja de preguntarse hasta dónde ese debilitamiento de la oposición, perder oportunidades como esta, explica o tiene incidencia en la polarización social totalmente que estamos viviendo, incluso en redes, en medios. En fin, nada más un pequeño agregar. ¿Por qué se le fueron las bases al PRD? ¿Y hacia dónde se fueron? ¿De dónde sacó el PAN que las bases del PRI iban a irse al PAN? Pues pésimo cálculo. Sí. Martín Espinosa, muchísimas gracias por haber estado Pancho. Con nosotros. Un placer. Gracias, Pancho Garfias. Gracias a los dos por habernos acompañado, por haber estado acá en Opiniones Encontradas. Y muchas gracias a usted. Que tenga un muy buen fin de semana.